Bienvenidos al canal Estudio con Podcasts. Hoy nos adentramos en el mundo del derecho administrativo español. Así es. Y para esta inmersión vamos a analizar a fondo la Ley 4000-2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, una ley fundamental para entender cómo funciona la administración pública en España. Es como si la administración pública fuera una enorme maquinaria, ¿no? Con muchísimas piezas que deben funcionar en sincronía. Totalmente. Y esta ley vendría a ser el manual de instrucciones que define cómo se ensamblan y cómo funcionan todas esas piezas. Me gusta esa analogía. Y lo interesante es que esta ley no surge de la nada, ¿verdad? Se basa en un análisis bastante exhaustivo de cómo funcionaba el sistema. Claro que no. Hablamos del informe Cora, ¿te suena? Publicado en 2013. Sí, claro. El informe Cora. Exacto. Ese informe puso de manifiesto la necesidad de modernizar la administración pública española, hacerla más eficiente y transparente, sobre todo más cercana al ciudadano. Y la Ley 4000-2015 es, en gran medida, la respuesta a esa necesidad. Sí. No se trata solo de reestructurar, sino de cambiar la filosofía de la administración. Totalmente. Y uno de los pilares de esta nueva filosofía es la incorporación de principios como la transparencia y la planificación por objetivos. ¿Y esto qué significa para el ciudadano de a pie? Pues mira, la transparencia implica que la administración debe ser abierta y accesible, que rinda cuentas de su gestión. Y la planificación por objetivos significa que cada acción administrativa debe tener una finalidad clara, medible, orientada a servir al ciudadano. Suena muy bien. ¿Y cómo encaja la era digital en todo esto? La ley integra la Ley Foras-Yonos 2007, que promueve el uso de medios electrónicos en la administración. La idea es que la comunicación entre las administraciones, e incluso entre la administración y el ciudadano, sean electrónicas por defecto. Adiós a los papeleos y a las colas interminables. Esa es la idea, sí. Aunque, claro, la transición a la administración electrónica también plantea desafíos, especialmente para aquellos que no tienen fácil acceso a la tecnología. Un punto importante a tener en cuenta. Y hablando de estructura, ¿qué novedades introduce la ley en cuanto a la organización de la administración? Bueno, la ley detalla cómo se crean los órganos administrativos. Establece un marco más claro para su funcionamiento. Además, se refuerza el papel de los órganos consultivos. Los órganos consultivos. Sí, brindan asesoramiento especializado a la hora de tomar decisiones. ¿Y podrías explicar brevemente qué son y por qué son importantes? Claro, imagina que la administración se enfrenta a una decisión compleja que requiere un conocimiento técnico muy específico. Ajá. Pues bien, los órganos consultivos son grupos de expertos que analizan la situación. Emiten un informe con recomendaciones. Su función es garantizar que las decisiones se tomen con base en el conocimiento y la experiencia. Es como tener un equipo de asesores especializados para cada área. Exacto. Y no olvidemos que la ley también regula el uso de medios electrónicos en los órganos colegiados. Ya veo. Modernización a todos los niveles. Y hablando de decisiones, ¿qué pasa cuando la administración comete un error? ¿Quién asume la responsabilidad? Aquí entra en juego la responsabilidad patrimonial del Estado. La ley establece cambios importantes en este ámbito, especialmente en los casos de leyes inconstitucionales o contrarias al derecho de la Unión Europea. Es decir, si una ley perjudica a un ciudadano y luego se declara ilegal, el Estado debe responder por los daños causados. Exactamente. Es un principio fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de la administración. Y hablando de proteger los intereses de los ciudadanos, ¿qué mecanismos establece la ley para controlar el gasto público? Bueno, uno de los aspectos más relevantes es la regulación de los convenios administrativos. La ley define su contenido mínimo, los diferentes tipos de convenios y, sobre todo, refuerza el control del Tribunal de Cuentas sobre ellos. ¿Qué son exactamente los convenios administrativos? Son acuerdos entre diferentes administraciones para colaborar, ya sea en la prestación de servicios o en la ejecución de proyectos. Ajá. La ley busca garantizar que estos convenios sean transparentes, eficientes y que sirvan al interés general. Es como un contrato entre administraciones para trabajar juntas en beneficio de los ciudadanos. Exacto. Y el Tribunal de Cuentas se encarga de fiscalizar que se cumplan las condiciones del convenio y que el dinero público se gestione correctamente. Un sistema de control para asegurar que los recursos se utilizan de forma responsable. Y hablando de estructura, ¿cómo define la ley la organización de la administración del Estado? La ley establece la estructura de los ministerios. Con sus órganos superiores y directivos, define las competencias de cada uno. También se ocupa de la administración periférica, es decir, la representación del Estado en cada territorio. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la administración periférica y su función? Claro. Imagina que vives en una comunidad autónoma y necesitas realizar un trámite con la administración del Estado.
Pues bien, no tienes que ir hasta Madrid. Puedes acudir a la delegación o subdelegación del gobierno en tu comunidad. Es decir, acercar la administración al ciudadano. Exacto. La administración periférica es el enlace entre la administración central y los ciudadanos de cada territorio. Ya veo. Y la ley define las funciones de estos delegados y subdelegados. Por supuesto. La ley establece sus competencias, su ámbito de actuación y su relación con la administración central. Se busca una mayor coordinación y eficiencia en la aplicación de las políticas a nivel nacional. Hasta aquí hemos explorado los principios generales de la Ley 4000-2015, su impacto en la organización de la administración y los mecanismos de control del gasto público. Pero nos queda mucho por descubrir. En efecto, en la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en el fascinante mundo de la administración institucional, un entramado de organismos que desempeñan funciones esenciales para el Estado. Exacto. Ahí es donde retomaremos nuestra inmersión. Analizaremos los diferentes tipos de entidades que componen este sector, desde organismos autónomos hasta sociedades mercantiles estatales y fundaciones. Descubriremos su régimen jurídico, su funcionamiento y los retos que enfrentan en la actualidad. Nos vemos en la segunda parte de esta Deep Dive. Seguimos explorando la Ley 4000-2015. En la primera parte hablamos de la administración pública como una gran maquinaria. Ahora vamos a abrir esa maquinaria a ver cómo funciona por dentro. Exacto. En esta parte nos centramos en la administración institucional, un conjunto de entidades que dependen del Estado, pero que tienen cierta autonomía para hacer sus funciones. ¿Y por qué es necesaria esta distinción? ¿Por qué no centralizar todas las funciones en los ministerios? Buena pregunta. La administración institucional permite al Estado gestionar de forma más ágil y especializada ciertas áreas que requieren un enfoque particular, ya sea por su naturaleza técnica, por su impacto social o por la necesidad de independencia del poder político. Entiendo. Es como delegar responsabilidades en equipos especializados. Sí, algo así. Y para entender cómo funciona la Ley 4000-2015, clasifica el sector público estatal en 6 grandes categorías: organismos públicos, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público y fondos sin personalidad jurídica. 6 categorías. Suena complejo. Podríamos poner algunos ejemplos para que nuestros oyentes lo vean más claro. Por supuesto. Empecemos con los organismos públicos, que a su vez se dividen en organismos autónomos y entidades públicas empresariales. Un ejemplo de organismo autónomo sería el Museo del Prado. El Museo del Prado, claro. Cumple una función cultural esencial, pero su gestión requiere un enfoque específico, que quizás no encaje dentro de la estructura de un ministerio. Precisamente. Y en cuanto a las entidades públicas empresariales, podríamos mencionar a Correos. Presta un servicio público fundamental, pero opera con una lógica más comercial. Entiendo. Servicios públicos que requieren una gestión más flexible y adaptable. ¿Y qué me dices de las autoridades administrativas independientes? Su nombre ya suena algo muy serio. Lo son, y su función es crucial. Piensa, por ejemplo, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC. Su labor es regular y supervisar sectores económicos específicos, garantizando la libre competencia y protegiendo los derechos de los consumidores. Para ello necesitan una gran independencia del gobierno. Ya veo. Actúan como árbitros en el mercado, asegurando un juego limpio. Y en cuanto a las sociedades mercantiles estatales, ¿podrías darnos algún ejemplo? Claro. AENA, la empresa que gestiona los aeropuertos españoles, sería un buen ejemplo. Son empresas que, aunque participadas por el Estado, funcionan con una lógica empresarial y compiten en el mercado. Es decir, como cualquier otra empresa, pero con la particularidad de que el Estado es el accionista principal. Y las fundaciones del sector público. Siempre me ha intrigado su papel. Un ejemplo sería la Fundación OCE, que realiza una importante labor social en favor de las personas con discapacidad. La ley establece un marco específico para este tipo de fundaciones, asegurando su buen gobierno y la transparencia en su gestión. Entiendo. Son entidades que canalizan recursos públicos hacia fines sociales específicos. Y por último, ¿qué son esos fondos sin personalidad jurídica? Su nombre suena un poco abstracto. Un ejemplo claro sería el Fondo de Garantía Salarial, el FOGASA, que se encarga de cubrir los salarios e indemnizaciones de los trabajadores en caso de insolvencia empresarial. Son instrumentos que permiten gestionar recursos para fines muy concretos, sin necesidad de crear una estructura administrativa compleja. Ya veo. Una forma ágil de responder a necesidades puntuales. Ahora bien, toda esta diversidad de entidades dentro de la administración institucional plantea un desafío importante, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo garantizar que todas estas entidades, con sus particularidades y su autonomía, funcionan de manera eficiente, transparente y coordinada? Ese es el gran reto que aborda la Ley 4000-2015. ¿Y qué mecanismos establece la ley para lograrlo?
¿Cómo se controla todo este entramado institucional? La ley establece un sistema de control bastante exhaustivo, que podríamos resumir en 3 pilares fundamentales: el registro público, la supervisión continua y el control de eficacia. Suena a un control bastante estricto. ¿Podrías explicarnos cada uno de estos pilares con más detalle? Por supuesto, empecemos por el registro público. La ley crea un nuevo inventario de entidades del sector público, donde se debe inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad. Es decir, un gran catálogo donde se puede consultar la información básica de cada entidad. Exacto, un sistema centralizado y transparente para tener una visión global de la administración institucional. Y en cuanto a la supervisión continua, ¿en qué consiste? Se trata de un seguimiento constante de la actividad de cada entidad. No se trata de crear una entidad y olvidarse de ella, sino de realizar evaluaciones periódicas para determinar si sigue siendo necesaria, si cumple sus objetivos de forma eficiente, o si sería mejor transformarla o incluso extinguirla. Un control proactivo para evitar que se creen entidades por inercia, o que se mantengan entidades que ya no cumplen su función. Precisamente, se busca una administración dinámica, que se adapta a las necesidades reales y que gestiona los recursos públicos con responsabilidad. Y por último, ¿qué es el control de eficacia? Es una evaluación anual que se realiza a cada entidad para comprobar si está cumpliendo los objetivos para los que fue creada. Es decir, no solo se controla la gestión interna, sino también los resultados que se obtienen. Exacto. Se trata de medir el impacto real de la actividad de cada entidad y de asegurar que los recursos públicos se están utilizando para lograr los fines previstos. Un sistema de control bastante completo, sin duda. Pero más allá de los mecanismos de control, ¿qué otros elementos introduce la ley para garantizar la buena gestión de la administración institucional? Bueno, la ley pone un gran énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas. Se establece la obligación de publicar información sobre la actividad de cada entidad, facilitando el acceso a la información a los ciudadanos. Es decir, que cualquier ciudadano pueda saber qué hacen estas entidades, cómo gestionan los recursos y qué resultados obtienen. Exactamente. Se busca una administración abierta al escrutinio público, que rinde cuentas de su gestión y que fomenta la participación ciudadana. Un cambio de paradigma importante. Pasar de una administración opaca a una administración transparente y accesible. Sin duda. Y todo esto, en última instancia, busca mejorar la calidad de los servicios públicos y la confianza de los ciudadanos en la administración. Y hablando de servicios públicos, hay un tema que me ha llamado la atención en la ley: los medios propios y servicios técnicos de la administración. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Claro, son entidades que prestan servicios o producen bienes para la administración, pero que no son empresas privadas, sino que forman parte de la propia administración. Es decir, como una especie de administración interna que se encarga de tareas específicas. Exacto. Y la ley establece requisitos muy específicos para la creación de estos medios propios, justificando su necesidad y demostrando que son más eficientes que la contratación externa. Ya veo. Es otra forma de asegurar que los recursos públicos se gestionan de la mejor manera posible. Sin duda. Y con esto hemos cubierto ya la mayor parte del entramado de la administración institucional. Hemos visto su clasificación, su régimen jurídico y los mecanismos de control que la rigen. Es un mundo complejo, pero gracias a tu explicación empezamos a comprenderlo mejor. Sin embargo, aún nos queda un último aspecto por analizar: las relaciones entre las diferentes administraciones. Exacto. Y este aspecto es crucial, ya que en un estado descentralizado como España, la coordinación entre las distintas administraciones es fundamental para que el sistema funcione correctamente. Pues adelante. Sumerjámonos en el mundo de las relaciones interadministrativas. Con gusto. La Ley 4000-2015 establece un marco muy completo para regular la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones, estatal, autonómica y local. Suena muy bien. Pero claro, en la práctica no siempre es fácil coordinar a tantas administraciones, con intereses y competencias que a veces son diferentes. Por supuesto, los retos existen. La coordinación interadministrativa siempre es un proceso complejo. Requiere diálogo, negociación y cesión por parte de todas las administraciones. Y en ese contexto, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la administración española en la actualidad? Bueno, creo que uno de los desafíos más importantes es la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. La eterna lucha contra el despilfarro. Exacto. Y esto implica, entre otras cosas, simplificar los procedimientos, simplificar la administración, eliminar duplicidades y fomentar la innovación en la gestión pública. ¿Y cómo se puede fomentar la innovación en un ámbito tan complejo y a veces rígido como la administración pública? Es un reto, sin duda. Pero hay ejemplos interesantes. Iniciativas que buscan aplicar nuevas tecnologías y metodologías.
para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios públicos? ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Por supuesto. Hay ayuntamientos que están utilizando plataformas de participación ciudadana para implicar a los vecinos en la toma de decisiones sobre su barrio. También hay iniciativas para utilizar la inteligencia artificial en la gestión de expedientes, lo que permite automatizar tareas repetitivas y agilizar los trámites. Innovación al servicio del ciudadano. Me gusta. Y más allá de la eficiencia, ¿qué otros desafíos enfrenta la administración pública española? Otro reto importante es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. A pesar de los avances que me has comentado, todavía hay margen de mejora en cuanto al acceso a la información pública y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es decir, que los ciudadanos puedan saber qué se hace con su dinero y que tengan voz en las decisiones que les afectan. Exactamente. Una administración más transparente y participativa es una administración más democrática y legítima. Y por último, ¿qué me dices del reto de la colaboración entre las diferentes administraciones? Es un tema crucial. En un Estado descentralizado como España, la coordinación entre las administraciones estatal, autonómica y local es fundamental para que las políticas públicas lleguen a los ciudadanos de manera efectiva. Pero como decíamos antes, no siempre es fácil. ¿Qué se puede hacer para mejorar la cooperación interadministrativa? Bueno, la Ley 4615 ya establece un marco jurídico bastante completo para la cooperación. Se trata de aplicarlo en la práctica, fomentando el diálogo, la confianza y la búsqueda de soluciones compartidas. Es decir, que las administraciones dejen de verse como compartimentos estancos y trabajen juntas en beneficio del ciudadano. Exacto. La cooperación no es solo un mandato legal, es una necesidad para responder a los desafíos complejos que enfrentamos como sociedad. Cooperación, eficiencia, transparencia. Parecen ser las claves para una administración pública moderna, al servicio de la sociedad. Sin duda. Y la Ley 40.015, aunque no es perfecta, supone un paso importante en esa dirección. Un paso hacia una administración más cercana, más eficiente y sobre todo más centrada en el ciudadano. Y con esto creo que hemos completado nuestra inmersión en el complejo mundo de la Ley 4/2015. Hemos explorado sus principios, su estructura, sus mecanismos de control y los desafíos que enfrenta. Esperamos que esta Deep Dive haya sido útil para comprender mejor el funcionamiento de la administración pública española. Sin duda, una conversación muy enriquecedora. Y a nuestros oyentes les recordamos que más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo.